A partir de este momento inicia su programa Escudriñando las Escrituras con la doctora Paula Rodríguez. Prepara tu mente y corazón. Vivamos una maravillosa experiencia en este viaje a través de cada texto de las Escrituras. Y ya está en vivo, Escudriñando las Escrituras. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Dios les bendiga. Nuestros hermanos y hermanas, transmitiendo, yo soy Paola Rodríguez desde la República Dominicana. Recordar que este es su programa Estudiando las Escrituras, transmitiéndolo desde esta hermosa tierra a través de Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Estamos felices por su sintonía. Dios les bendiga. Amén, Dios les bendiga. Mi nombre es Evelyn Isaac. Es un placer estar aquí acompañando a nuestra hermana Paula, como siempre, en Escudriñando las Escrituras. Paula. Amén. Tú sabes, Evelyn, y nuestros queridos oyentes, que nosotros estamos haciendo una serie de las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Y en esta tarde nosotros vamos a hablar de una manifestación o de una característica de el Espíritu Santo. Es una característica poco común. Es una característica muy importante. No todos la tienen, ni siquiera la principal que Dios nos da cuando nosotros nos convertimos a Cristo. Incluso es una característica tan importante que la Biblia dice que por esa característica es que nosotros vamos a vivir y vamos a soportar todas las cosas, las difíciles y también las que son fáciles. Es una característica que cuando las personas la tienen y la usan, ven los cielos abiertos, Evelyn. Así es, hermosa, ¿eh? Esa característica, Evelyn, es la fe. La fe. Interesante, ¿eh? Quiero decir el programa de hoy. Que la única palabra que hay, por lo menos en el idioma español, que tiene dos letras con sentido común, que no hay que agregarle más nada, es la palabra fe. Porque en nuestro idioma hay dos palabras, sí y no. Pero ese sí y ese no tiene que ir acompañado de algo antes o después. Entonces, inmediatamente tú dices fe, ya la persona sabe que tú estás hablando de fe. De qué tú estás hablando de fe y que eso de fe implica Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver qué significa la fe, cuáles son los tipos de fe que hay, porque hay varios tipos de fe, en qué nos ayuda la fe, en qué nos podemos nosotros, sobre todo los cristianos, engañar con esta palabra, porque no es mágica, no es sola. Tiene que ir acompañada de oración y respaldada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, vamos a leer, la hermana Evelyn va a leer el único verso que vamos a leer en esta tarde y después, a partir de ahí, vamos a desarrollar nuestro programa. Dios le bendiga, Pastor Jonathan Stokes. Amén. Pues, audio. Vamos a... Gloria al Señor. ¿Me escuchan ahora? Dios le bendiga. ¿Se escucha bien? Es un gozo, un privilegio poder compartir con ustedes en este espacio, escudriñando las Escrituras. Gloria al Señor. Amén. Pues en esta tarde vamos a leer primer programa donde vamos a leer un solo verso, pero qué verso tan tremendo, tan hermoso. Este verso se encuentra en el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 1. Incluso el tema de este capítulo es la fe, el tema que vamos a tratar. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Hasta ahí llega, bien cortito. Es pues la fe,
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra tan bella, Amén. tan poderosa que Él nos brinda en esta tarde. Tarde aquí, quizás noche o mañana en otros lugares. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento vamos a tu presencia, agradecidos, Señor, por tantas bendiciones que tú nos has dado. Oh, Señor, gracias porque nos has dado la gracia de tener un Salvador y de darnos la fe mediante tu Hijo amado. En este momento te presentamos a cada persona que está detrás de su receptor, así escuchando o viendo este programa. Bendícelas a cada una de ellas y dale un trato especial en su corazón. Abre la puerta, toca su corazón, de tal manera que ellos abran la puerta y puedan conocer más a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, este verso habla solo. Entonces, este verso tiene dos palabras que son bien importantes. Certeza y convicción. Entonces, nosotros sabemos que certeza es cuando uno sabe, tiene el conocimiento, que está seguro de que usted tiene algo. Por ejemplo, el pastor Jonathan Stutz tiene la certeza, la seguridad de que tiene su esposa y dos hermosos niños, porque él lo ve. Pero aquí no hay que ver. ¿Por qué? Porque es la fe. Entonces, nosotros sabemos que cuando hablamos de la fe en Cristo Jesús, no la fe en mi amiga Evelyn, que siempre que yo la necesito está ahí, porque ella puede tener toda la buena intención, pero me puede fallar. Sin embargo, Dios no nos falla. Entonces, yo tengo la certeza, la fe en Cristo, de que voy a pedir con fe. Y vamos a ver de esa petición que también tiene sus problemitas, que vamos a desarrollar un tema bien importante, muchas cosas que quizá a la gente no le va a gustar, porque hay gente que agarra la fe como que la tiene a su disposición para todas las cosas y no es así. Entonces, la certeza de que usted tiene algo seguro y también tiene otra palabra que es la convicción. Certeza viene de cierto, de certidumbre. Y convicción, ya sabemos que es que usted está convencida. Había una institución bancaria que tenía un anuncio que a mí me encantaba. ¿Por qué? Porque era un padre metido dentro de una piscina, dándole los brazos a un bebé de 1 año para que el niño se tirara. Y se veía cómo el niño se tiraba en los brazos de su papá. Entonces yo decía, qué bonito. O sea, es una entidad bancaria y son anuncios, pero esa es la seguridad que tenía ese niño de tirarse en esa piscina que sabía que su padre lo iba a agarrar y él no se iba a ahogar. Entonces, esa fe nosotros la tenemos que tener. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Quiero terminar esta intervención aquí para decir, hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas, que en el mundo secular hay un refrán que dice, muy viejo, que viene de Santo Tomás, de Tomás, que no creyó hasta que no entró su mano en el costado de Jesús. Ver para creer. Pero con relación a la fe, hay que creer para creer. Usted tiene que creer y yo tengo que creer para ver. Hasta aquí esta intervención. Amén. Me encanta en este capítulo, hay muchos que le llaman el salón de la fe. Como existe, o la galería de la fe, como existe el salón de la fama de esos grandes peloteros o esos grandes deportistas, asimismo existe el salón o la galería de la fe, una pasarela de hombres valientes y mujeres valientes. Y tenemos aquí, por ejemplo, ya leímos el primer verso, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y tú lo has detallado muy bien. Entonces, hablamos de estos personajes. El verso 2 dice,
porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Y a qué antiguos se refiere? A todos esos personajes que menciona este libro, y los voy a resumir o los voy a mencionar. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, la esposa de Abraham, Isaac, el hijo de Sara, Jacob, José, Moisés, Raab, menciona a Gedeón, a Barak, a Sansón, que muchos lo conocen ya por su gran fuerza, a Jefté, a David, el rey David, a Samuel y entre los profetas. Pero hay una parte que se hace alusión a ellos, pero no se menciona. Y dice que muchos taparon bocas de leones. Y no menciona el nombre, pero recordamos a Daniel. Cuando Daniel estuvo ahí, en el foso de los leones, que fue echado ahí, él tuvo que tener fe. Y esta palabra dice que por la fe taparon bocas a los leones. Daniel estaba seguro que esos leones no lo iban a tocar. Y con esa fe que él tuvo, tapó la boca de esos leones. Otra parte dice en el verso 34 que por la fe apagaron fuegos impetuosos. Y no se menciona a esos personajes que apagaron fuegos impetuosos, pero sabemos de Sadrach, de Mesac y de Abednego, que fueron 3 varones de la deportación cuando estaban en Babilonia, que claro que tuvieron fe. Y me gusta la fe de ellos, porque era una fe que no importaba lo que pasara. Ellos tenían fe que si Dios permitía que se quemaran, iban a lograr agradar a Dios y la salvación, pero tenían fe que el fuego no lo iba a tocar, porque esta palabra dice que apagaron fuegos impetuosos por medio de la fe. Ellos tenían una fe segura en su Señor. Y hay otras más comparaciones. Dice que se hicieron fuertes en batallas. Mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección porque tuvieron fe, mas otros fueron atormentados y no aceptaron el rescate. Eso fue después de que Cristo resucitó, que resucitaron muchos y otros prefirieron quedarse así y tener mejor resurrección. Son temas. Hay unos que fueron apedreados, otros fueron aserrados, otros a filo de espada murieron. La palabra de Dios dice que anduvieron errante de acá para allá, cubierto de pieles. Tenemos a Juan el Bautista. Andaba así cubierto de pieles de camello. En el desierto, había que tener fe para andar por ahí, pasando trabajo por los desiertos y preparándole el camino al Señor, predicando, y toda Judea y todas esas poblaciones acercándose a él, a escuchar la voz de aquel que preparaba el camino al Señor. Dentro de estos personajes, más adelante vamos a seguir comentando, pues hablé un poquito de algunos, pero más adelante hablaremos sobre otros que a mí me gustan muchísimo. Pastor. Pastor Jonathan. Pastor Jonathan. Jonathan. El audio. Amén. Adelante. A usted, pastor. Muy bien. Si tiene algún comentario sobre la fe. Bueno, la fe no es algo que uno lo compra en el colmado, como decimos. La fe es un don de Dios. Amén. La fe proviene del Señor y Él la da de forma gratuita, de gracia, porque nosotros no pagamos para que el Señor nos aumente la fe, sino que la fe es dada de gracia. Y evidentemente aquellos personajes que vemos en la Biblia que creyeron, esa fe estuvo muy asociada con la obra que hicieron, de manera que el Señor le podía decir: mujer, grande es tu fe por la
obra que había hecho, porque la fe sin obra es muerte en sí misma. Es decir, que una Amén. de las evidencias de nuestra fe son las obras que nosotros hacemos. La fe se evidencia en el accionar. Amén. Yo quiero decir que nosotros tenemos tres tipos de fe. Ujú. Es la fe salvadora, Amén. ¿verdad? Esa fe salvadora. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para aquel que que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la fe que nosotros adquirimos inmediatamente conocemos al Señor. Eso es la Biblia en miniatura, Juan 3:16, así lo dice. Esa es la fe que nosotros tenemos por gracia. Nos tocó a todos. Amén. Como la gran comisión, que independientemente del ministerio que tú desarrolles, por ejemplo, el pastor Jonathan Stokes es pastor, pero primero que pastor, él era un comisionador de la palabra, porque se nos dio a todos y a todas. Entonces también nosotros tenemos una fe, o sea, esa fe se adquiere por creer en el Hijo de Dios. Entonces, otra fe que nosotros tenemos es la fe como un don. Dice la Biblia en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. De Dios. Entonces, la fe como don es algo importante. No todo el mundo tiene el don de fe. Como no todo el mundo tiene el don de profecía, es un don que Dios da a la persona que viene directamente de Él, el don de fe. Ojalá todos tuviéramos el don de fe. Ese es un don que es creer, es la persona. Yo en mi iglesia hay una hermana así. En mi iglesia hay una hermana que tiene el don de fe. Tú te quedas con la boca abierta cuando llega los testimonios y tú lo ves con tus ojos. Entonces, ese don es una persona que tiene una fe que no importa cómo vengan los vientos, contrario a todo lo que se espera humanamente hablando, esa persona tiene ese don de fe. Y la otra fe es la fe de la que nosotros estamos hablando, que es la fe como fruto del Espíritu Santo. Así es. Esa fe la tenemos que tener todos y todas. Es esa fe que nosotros tenemos que tener para cuando a nuestros amigos, a una persona que no conocemos bien, le pasa algo, tenemos que tener esa fe. Y cuando viene el problema para nosotros, porque a veces tenemos fe, tenemos mucha fe para ayudar al otro a resolver su problema, pero no tenemos fe para cuando nos toca la desgracia, el problema, la enfermedad a nosotros. Dichoso y bienaventurado, Evelyn, el que desarrolle y tenga una fe fortalecida. Así es. Yo recuerdo dos pasajes, el de la higuera, cuando Jesús maldijo la higuera, y también en una ocasión, cuando los discípulos no pudieron sacar unos demonios a un muchacho, que su papá los delató y les dijo, llevé a mi hijo donde tus discípulos para que me ayudaran, y no quisieron. Dice la verdad que Jesús se airó y les dijo, ¿hasta cuándo es soportaros? Si tuvieras fe y no dudaréis en vuestro corazón, ustedes podrían decir a la higuera, séquese, y se secará, y al monte, échate al mar, y se echará. Entonces, ¿quién es el principal enemigo de la fe? La duda, que nos llega a todos, sobre todo en los malos, porque somos humanos. Entonces, cuando se habla de la fe, nosotros lo primero que tenemos que enarbolar esa espada y matar a la duda que nos llega, porque la duda es enemiga de la fe. Si tuvieras fe y no dudaréis,
Entonces, Evelyn, hay que tener fe, la fe y no que dudar. no dude. Así es. Tú sabes algo que dentro de esas características de diferentes de formas de fe que tú has mencionado, hay una que es para mí sumamente importante, quizás la más importante, y es la fe salvadora. Amén. Porque tenemos que tener fe de nuestra salvación. Tenemos que estar seguros, siempre y cuando nuestro corazón no nos engañe. Porque en aquel día, dice la palabra de Dios, que habrá muchos que dirán, Señor, Señor, pero, o sea, el Señor le dirá, nunca te conocí. Amén. Se Así. creyeron que alcanzaron la salvación, sin embargo, no caminaron, no dieron el fruto del Espíritu, porque no caminaron conforme al Espíritu, a la voluntad de Dios, sino conforme a sus propios caminos. Amén. Para seguir a Cristo hay que renunciar a nuestro propio yo, negarnos a nosotros mismos. Entonces, esa es obra de la fe. Empiezo yo a negarme a lo que yo quiero. Esa es una. La otra es que la fe, como definición que tú diste, convicción. Hay un personaje de los que yo mencioné, que es una mujer que a mí me encanta. Estuve comentando contigo sobre Rahab. A mí me encanta esta mujer, cómo ella fue tan fiel a Dios y cómo dejó un legado aquí en la palabra. Ella es una de los antiguos a los que se refiere la palabra, y de ella se habla, y vamos a ver, por ejemplo, hay características que definen la fe de esta mujer, porque leímos que ella está en la galería de la fe, o en el salón de la fe, que mencionamos en Hebreos 11. Entonces, voy a leer un poquito de Rahab, y dice, en Josué capítulo 2, verso 8, cuando los espías fueron hasta allá para esconderse, dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, la palabra clave de fe en la vida de Rahab es esta. El verso 9 dice, lo que ella dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Rahab dio la primera palabra de certeza. Ella no dijo, creo que Jehová os ha dado esta tierra. No. Ella dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Eso fue la fe de Rahab. Ahora, ¿por qué ella dijo esto? ¿Por qué ella tuvo esa certeza? El verso 10 lo dice. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. O sea, ella dijo porque hemos oído. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra. Entonces Rahab había oído eso. Ella vivía aquí en Jericó y ella había escuchado, y todos los de ese lugar, que Jehová había dado salvación al pueblo de Israel. Ella había escuchado que el mar rojo se había abierto y que esa gran potencia mundial que era Egipto, su rey Faraón, se había ahogado en ese mar. Eso era muy grande para ellos, que se ahogó Faraón, el rey de Egipto, y todos los que lo seguían. Ella escuchó eso y ella lo creyó. Y dice el verso 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea, Rahab creyó por haber escuchado la palabra. Entonces, la fe trae también una obra. Dice, os ruego ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Rahab era una mujer ramera, una mujer de mala vida. Sin embargo,
tuvo la fe que ninguna mujer en Israel la tuvo así en esos tiempos. Rahab le creyó a Dios, creyó por lo que había oído. Ella supo que eso fue Jehová que le abrió el mar a ese pueblo, a su pueblo. Y eso dio temor, el temor cayó. Y el Señor se dignó, tuvo misericordia de ella y le dio esa oportunidad a ella y a la casa de su familia también. Ella tuvo convicción, ella dijo, sí. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestros corazones, esa convicción de Dios, que el Señor nos llamó, que cuando el Señor nos llamó y nos dio una palabra, que le creamos a su palabra. Y todo lo que el Señor quiere para nosotros está aquí en la Biblia. Creer en todo lo que la palabra de Dios dice. Por el oír viene la fe y por la fe la palabra de Dios. Ahorita hablaré de otro personaje. Paula o Jonathan, cualquiera de los dos. Adelante. Yo me gusta mucho la Galería de la Fe, pero hay un personaje, siempre te he hablado de su personaje, Ahí va. él está ahí, ¿verdad? Que es Sansón. Sabía que iba por donde Sansón. Este personaje de Sansón yo lo cambiaría, por ejemplo, por la mujer que más me gusta de la Biblia, que es la mujer samaritana. Mira, coincidimos, una mujer... Recuerda, los antiguos, se está hablando de los antiguos. No, pero está bien. Este momento. Yo sé, esos son los antiguos, pero yo le entraría ahí. ¿No te cae bien Sansón? Porque es que Sansón realmente, tú sabes, que Dios lo escogió y Dios lo utilizó así para que él fuera la persona que eliminara a los filisteos, pero de todos modos, me gusta la fe de la mujer samaritana. Estamos hablando de fe, ¿verdad? Nos trasladamos al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es una mujer que no tiene absolutamente nada que ver con Jesús. Un hombre que ella ve ahí, que le pregunta que por qué le dije la palabra, porque sabe que la gente se conoce por su lugar, por el acento, por lo que sea, pero tú eres judío, yo soy samaritana. Entonces, como que inmediatamente Dios se le presentó, Jesús definitivamente se le presentó y le dijo quién era, cómo esa mujer creyó así sin más ni más. Y pero Paula. Y salió inmediatamente a predicar. Y Jesús le hizo el favor de irse con ella y durar 3 días con ella y sus amigos, que tal vez eran más que amigos, eran sus canchanchanes de la taberna. O sea, esa mujer a mí me encanta, porque... Pero a mí me encanta Ruth. Ruth es una mujer de fe. Entonces pero eran muchos. Los fariseos y los escribas, tanto tiempo con Jesús ahí, sabemos que muchos de ellos se salvaron, pero wow, endurecieron su corazón y esta mujer que se dedicaba a lo que sea, tiene una fe, me encanta, ella me encanta. Entonces, yo quería decir algo. Muchas personas se escudan en la palabra fe y no en el dueño de la fe, que es Cristo Jesús. Porque es importante. Tiene a Cristo Jesús. Entonces, se escudan en la palabra fe. También es importante decir que la fe generalmente siempre tiene que estar ligada a la oración. Porque yo tengo fe de que yo tengo un amigo diputado que me va a conseguir un trabajo. El diputado se murió, lo votaron, hizo cualquier cosa y no me ayudó. Entonces, la fe siempre tiene que ir cimentada en alguien o en algo. La gente lo cimenta en la virgencita de yo no sé cómo se llama, dependiendo de cada país. Entonces, nosotros tenemos nuestra fe cimentada en la roca que es Cristo Jesús. La fe tiene que ir acompañada de oración. Pero tengo algunos comentarios. Sin embargo, esa fe que nosotros tenemos que encaminarla bien. Vamos a ir a la fe de la oración de las peticiones. Me voy a ir específicamente ahí. Una fe acompañada de oración para las peticiones que tenemos delante del Señor. Entonces,
Muchas personas, incluyendo nosotros los cristianos, tenemos fe, pero una fe que a veces está desviada. ¿Por qué? Porque tengo fe en que Dios me va a contestar. Yo oro y yo quiero el traje azul, y el traje azul, ese es el que viene. Entonces, la fe tiene que ir acompañada de una palabra final para la oración y la petición. ¿Cuál? Que sea tu voluntad. ¿Por qué? Porque muchas veces chantajeamos al Señor. Yo no voy a decir que Ezequías lo chantajeó, pero Ezequías inmediatamente, el profeta Isaías le dijo que le quedaban ya que preparara su casa, que era asunto de muerte, que preparara su casa, que él se iba a morir. Él habló con el Señor. Él habló muy bien con el Señor. Y él dijo algo que fuera mentira. No, yo he andado recto delante de ti, yo me he portado bien, yo he predicado tu palabra, yo soy un hombre temeroso de ti. Y Dios no dejó del patio, devolvió a Isaías. Isaías le dijo, dice el Señor que te da 15 años más. Sin embargo, como dice nuestro hermano Santiago, a veces pedimos y no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces hasta para la muerte hay que aceptar la voluntad del Señor. Y nadie quiere morirse. Eso no está en nuestro chip. En la agenda. Después que Ezequías le dieron esos años de vida, vamos a ver lo que pasó. Nosotros vamos a ir a una pausa ahora y vamos a ver qué pasó con Ezequías cuando le dieron esos 15 años más. Volvemos, no se vayan. Cada canción que sonamos y cada palabra que escuchas están diseñadas para llegar a tu corazón. Esta es Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. En esos 15 años que Ezequías pidió, le enseñó los utensilios del templo a quién, Evelyn, a personas que él no debía entrar a profanar el templo de Dios. Y nació ¿quién? Manasés, que conjuntamente con Acab fue el rey más malo del pueblo de Israel. Entonces, muchas veces también nosotros no oramos conforme a la voluntad de Dios, con fe, oramos con mucha fe, pero oramos conforme a nuestra propia voluntad. O sea, lo que Dios tenga destinado para nosotros. La opinión de Dios a veces no nos interesa, sino que a nosotros nos interesa que Él nos complazca. Y nosotros sabemos que muchas veces Dios no nos da las cosas porque no nos conviene. Entonces, nosotros tenemos que aprender a orar inteligentemente, a tener mucha fe, pero saber que el que tiene la última palabra es el Señor. Así es. Respecto a la fe como característica del fruto del Espíritu, que es ahí el tema, vamos a decir, el enfoque principal, yo diría que esta es una fe perfecta, que viene complementada con todas las características del fruto del Espíritu. O sea, tener fe como fruto del Espíritu es para una persona que vive de una manera guiada por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Y no se trata de tener fe así simplemente, sino que esta fe tiene características, tiene que ir concatenada con el amor, con el gozo. La persona que tiene esa fe en Dios tiene el gozo del Espíritu, aunque haya problemas, aunque hayan dificultades, aunque haya, como dicen, tormentas. En el medio de la tormenta va a estar con esa fe y va a tener paz, va a tener paciencia, va a ser una persona con benignidad y bondadosa, que a pesar de cómo vengan las cosas, no va a dejar de tener esa característica de bondad. Va a ser una persona mansa, templada.
O sea que esta fe es un engranaje con esas otras virtudes, esas otras características del fruto del Espíritu. No es una fe de que el Señor me va a dar un bien material, me va a dar una casa. Esa no es a esa fe que se refiere. Aunque hay que tener fe hasta para esas cosas, pero la fe en el Espíritu es independientemente de si no se da nuestra voluntad, saber que el Espíritu de Dios guía nuestras vidas, que sabemos quiénes somos y para dónde vamos y por quién somos lo que somos, no por nuestros méritos, sino por Jesucristo. Es una fe que descansa en el Espíritu, o sea, tener al Espíritu de Dios, porque si no tenemos al Espíritu, hay personas que no son cristianas y tienen fe y consiguen lo que quieren con esa fe y reciben bendiciones. Sí, las reciben y son buenas esas bendiciones, pero hay algo que va más allá, la salvación del alma. Y una persona que tenga el fruto del Espíritu es una persona que ya empezó a disfrutar la salvación de Dios aquí en la tierra y que la eternidad ya empezó a vivirla aquí en la tierra, porque es un gozo continuo, es un caminar continuo. Y dentro de esto quisiera mencionar dos personajes de la Galería de la Fe brevemente, que caminaron con Dios y están en el Antiguo Testamento y lo menciona el libro de Hebreos y es Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y Dios lo traspuso para no ver muerte. Él creyó a Dios, caminó con Dios después del pecado de Adán, vino Set, vino Enos, vinieron varias personas, uno detrás de otro, sus antepasados, y cuando Enoc creyó a Dios, dice la palabra de Dios que, perdón, a los 65 años tuvo su primer hijo y vivió después de esos 300. O sea, Enoc vivió 365 años y no vio muerte porque Dios se lo llevó, tuvo fe. Pero después de Enoc vinieron más personajes. Vino su hijo Matusalén, que vivió muchos años. Él no está en la Galería de la Fe, Matusalén no está, pero vivió 900 y pico de años, muchísimos años vivió. Sin embargo, tuvo a Lamec y después vino Noé, que es el cuarto personaje que le menciono. Después de Enoc es el cuarto y caminó con Dios, porque lo dice en el libro de Génesis, que Noé caminó con Dios. Fueron las dos personas que lo dice literalmente la palabra de Dios, que caminaron con Dios. Enoc le creyó a Dios y también Noé. Y hay que tener mucha fe para, por ejemplo, en el caso de Noé, creer que iba a llover sin haber nunca llovido, sino que la tierra se mojaba de un vapor que subía de abajo hacia arriba. Pero Noé le creyó a Dios. Tuvo un bisabuelo que era Enoc. Y Enoc caminó con Dios y también este bisnieto Noé también caminó con Dios. Entonces ambos tenían fe. Y asimismo, por ejemplo, esa era una fe de los antiguos, pero yo digo que el libro de los Hebreos se escribió para nosotros también. ¿Por qué para nosotros? Porque dice el verso 6 de Hebreos 11, el capítulo que estamos leyendo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esa es una amonestación para nosotros. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay que tener mucha fe. Y en el verso 3 dice, por la fe entendemos haber constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo me pregunto, si esos ateos y esas personas las cuales se sustenta la evolución, esas teorías que son antibíblicas, si esas personas tuvieran esta fe, no se estuvieran rompiendo la cabeza ni confundiendo a tanta gente, porque esta palabra nos dice realmente el principio por donde vino, de la creación. Dios en el principio creó los cielos y la tierra, y Hebreo la sustenta. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero sabemos que somos constituidos el universo por la fe. Sabemos que Dios nos hizo, que estamos aquí en este mundo, que no nos hicimos a nosotros mismos, como dice el Salmo 100, que Dios fue el que nos hizo y que somos ovejas de su prado. Y no
tenemos participación en nuestra existencia aquí en el mundo, vinimos por Dios. O sea, tenemos que tener fe, pero aún más allá de todas estas, la fe que para mí es la más importante es la fe salvadora, la cual nunca debemos dejar caer. Paula. Ok. Me gusta mucho, Evelyn, el verso 13 del capítulo 11 de Hebreos, que dice, conforme a la fe, murieron todos estos, o sea, todos los que se mencionaron en la galería de la fe, ¿verdad? Sí. Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, Evelyn, a mí me gusta mucho este verso, quizá más que todo, porque es como un resumen. Porque aquí hay 4 cosas. Por ejemplo, ellos tenían la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, es un verso triste por un lado, pero también es un verso de victoria. Porque dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. O sea, ellos soñaron cada uno con algo, pero no lo recibieron. Pero, sin embargo, hay 4 características, vamos a extrapolarlo a nosotros. Tienes una petición delante del Señor con fe. Entonces, como la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice él, conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido. 4 características. Sino mirándolo de lejos. O sea, ellos lo veían de lejos, pero lo veían con sus ojos espirituales. ¿Qué yo quiero? Eso, míralo allá. Lo veo de lejos y creyéndolo. La fe puesta en marcha, en acción, creyéndolo. Lo veo de lejos y creo que lo voy a recibir. Y saludándolo. Cuando tú saludas algo, ya es porque prácticamente tú lo tienes. Ya tú lo adquiriste, lo conseguiste. Y confesando, ya lo tengo. Ya estoy dando, ¿qué? El testimonio. Entonces, eso yo pienso, me gusta mucho este verso porque son los pasos en la consecución de un objetivo, que tú tienes una petición con fe delante del Señor. Entonces, Evelyn, ¿qué te parece Abraham? Ya que tú mencionas este verso, saludándolo de lejos, que no hemos mencionado a Abraham. ¿Qué te parece, Abraham? Abraham, papá de la fe. Sí. Con Abraham hay algo importante. En Abraham salió su humanidad, porque él fue el padre de la fe. Sin embargo, se dejó convencer de Sara. Cuando Dios le prometió el hijo a los dos, él se dejó convencer de Sara, que se allegara a Agar y tuviera a Ismael, ¿tú entiendes? Pero realmente, indiscutiblemente, Abraham fue el padre de la fe. Ahí no hay. ¿Sabes qué? Aquí habla de Abraham, de un evento de Abraham. No se refiere a ese, realmente lo vivió, pero en este libro dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esa es una de las características que más me gusta de Abraham. La gente habla mucho del niño, ok, ahí fue el tope, pero sí. Ever, ponte a pensar. Tú vives ahí en tu casita, bien comodita, porque yo conozco tu casa, bien comodita, tu casita ahí añoñadita, y solamente que te digan a ti, en este pedacito de isla, la mitad dividida con Haití, que te digan a ti que te vas a ir a otro pueblo, o tal vez a otro sector, así sin más ni más. O sea, tenemos que ponernos los zapatos de la otra persona, más que le digan a alguien, porque Abraham vivía muy cómodo, Abraham vivía muy cómodo y de los ricos de la época, él era uno. Entonces, que salga, dejar a su tierra, su parentela, y solamente agarrar a su mujer. Él se llevó a Lot porque desobedeció, porque después le dio mucho trabajo. Pero óyeme, ahí está la fe, sin saber para dónde iba.
¿Para dónde es que vamos? Bueno, vamos en esta dirección y llegaremos a tal parte, pero no se le dio nada. O sea, Abraham es un hombre digno de admiración y de imitarlo. Claro que sí. La fe es, vuelvo y repito, como dije en la introducción, de los frutos más difíciles de alcanzar a perfección. Una fe que no dude debe ser la meta de todo cristiano, de toda cristiana. Una fe que no dude. Y la fe es tan importante de que todos queremos agradar a Dios, pero dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, porque que se acerca a Dios tiene que tener fe de que de que Él es Dios. Porque a veces decimos, ay, gloria a Dios, pero a la hora de, ¿tienes tú una buena relación con Dios? ¿Reconoces tú que Dios es Dios, que está sentado en su trono y que está mirando todo lo que pasa en la tierra, que te va a juzgar, va a mandar a su hijo, porque Dios no va a juzgar a nadie? La época en que Dios juzgaba, Dios le dio este trabajo a Jesucristo, que juzgará Así es. a los muertos. A la derecha, los que confiaron en él; a la izquierda, los que van para el fuego eterno. Pero tenemos que tener fe. Si tenemos una fe debilucha, tenemos que comenzar a alimentarla con la oración, buscando el rostro de Dios, íntima relación con Dios, y alimentando esa fe hasta que crezca, como crece la semilla el árbol, la semilla de mostaza, que es la semillita más pequeña, y sin embargo da un fruto, un árbol bien Un grande. árbol. Así Yo, es. ese fruto del Espíritu Santo, yo lo anhelo en su plenitud, a la perfección, porque, Evelyn, te voy a decir algo. Por ahí es que fallamos la mayoría de los cristianos, por la fe. Bueno, Jesucristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Una pregunta que dejó abierta. Es posible que encuentre, pero no muchas. No muchas. Claro, va a ser escasa. Es que la fe es lo que prueba al cristiano. Es la fe que prueba al cristiano y a la cristiana. No hay, es difícil. Hay otras debilidades que el hombre comete y que el cristiano, pero es en la fe que generalmente nosotros fallamos. En todo este pasaje, hemos visto que todos los personajes que se mencionan en el capítulo 11 son del Antiguo Testamento atrás, bien remoto, bien atrás. No hay un solo que pertenezca al Nuevo Testamento. Por eso tú decías ahorita, pero la samaritana, ¿por qué no la ponen? Ella no pertenecía a este grupo, porque eran personas de la antigüedad y que tenían fe. Incluso aquí habían personas que no conocían el nombre de Jehová o Yahvé, no lo conocían, porque Abraham no conoció el nombre de Dios, pero le creyó a Dios y Dios se le reveló. A Moisés fue el que le dijo, yo soy el que soy. Y Moisés le creyó a Dios. Abel, o sea, Dios se paseaba en el huerto. Abel le creyó a Dios, conoció a Dios. Y estos personajes que no conocieron el nombre de Dios, sin embargo, le creyeron. Porque hablar de Isaac, hablar de Jacob, a Moisés fue el que le dijo, yo soy el que soy. Fue a Moisés. Sin embargo, creyeron que en yo voy a Dios. saber quién soy yo. ¿De acuerdo? Sí. Dice Yo que soy, yo te envié, exactamente, yo. Y entonces lo que son del Nuevo Testamento tuvieron fe, pero ya aquí vieron a Cristo. Y aún viéndolo, por ejemplo, Tomás, que lo mencionaste ahorita, Tomás no tuvo tanta fe, pero ninguno, a ellos le fallaron la fe a casi a todos, porque cuando Cristo fue a la cruz, toditos picaron y se fueron, lo dejaron solo. Entonces, Jesucristo tuvo que pasar eso, pero la fe le fallaron. Le fallaron. Pedro, sí, si tú vas, yo donde tú vayas voy. No, Pedro, o sea, realmente tuvieron el deseo, pero la fe no les alcanzó. Por eso hay que orar a Dios para que nos aumente la fe, que no nos falte. Recuerda que en el Nuevo Testamento hay 3 fe
que le daron a Jesús. Recuerda, la fe de la mujer del flujo de sangre, la fe Sí. de la pilla, Sí, sí, de la cananea, sí. y Eran la fe que gentiles. enamoró y lo asombró fue la del Sí. centurión. Ni Y aún fíjate que los tres, había tanta fe. pero no eran judíos ninguno de ellos, eran gentiles. ¿Y qué La tú crees? gracia de Dios, ¿Qué tú crees de eso? Ahí estamos insertados nosotros. A los claro suyos, que sí, los eso es suyos, lo bueno. por eso nosotros estamos ahí. Entonces, por eso es que te digo Sí, que la mujer samaritana, sin tener ese contacto con Jesús y sin haber oído hablar de él, ese hombre que se paró ahí, que le estaba ofreciendo que le voy a dar agua, ajá, él me va a dar agua, ¿y dónde está el cántaro que tiene? ¿Y dónde está el agua? Yo no la veo. O sea, por eso que a mí me gusta eso, porque son personas que cogieron a Jesús, lo pusieron en su corazón, creyeron en él y no tenían ningún vínculo, ni habían oído hablar de él absolutamente para nada. así es. Entonces, por eso es que es creer para ver. Porque que creyera un judío no tenía tanta importancia, porque yo soy, y se le presentó y se le presentó, pero aquellas Sí. personas, tú lo dijiste, muy buen el comentario, no tenían nada, eran personas que eran hasta de pueblos paganos. Imagínate, Samaria, enemigo del pueblo de Dios. Y esa mujer, y le era necesario rescatar la vida de esa mujer ramera. ¿Tú me entiendes? Claro, Que Dios, detrás de ella venían muchos más ¿qué al quiere Señor. decir eso? Que la fe es para todos, Amén. todos podemos estar bajo la sombrilla de la fe, todos, Exacto. raza, ni nada, todos. Por eso que tuve que en la genealogía de Cristo hay rameras, hay personas que no Hay fueron incesto, de todo, adulterio, hay de para todo, que de todo. La para que nadie genealogía. se justifique. Entonces, no sé por qué nosotros, los seres humanos, discriminamos tanto por cualquier cosa. Así Porque es. no queremos imitar a Jesús. No queremos imitarlo. Que no tuvo reparo en ayudar a la mujer adúltera y decirle, ven, yo te perdono. Ellos también, tampoco te acusan. Vete y Claro. no más. Si es otra gente, dice, sí, hay que apedrearla, porque imagínate, no fue que le encontraron a ella. Sí, O sea, que vamos a tratar de ser imitadores, como decía el hermano Pablo, de Cristo, y vamos a así imitar es. a esos antiguos de la fe. Amén. Amén. Así es. Nada, haz tu llamado y vamos a despedir el programa. Amén. Vamos a orar. Si hay una amiga, si hay un amigo que nos está escuchando en esta tarde, les hacemos la invitación para que acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador. Yo voy a hacer una oración y la pueden repetir conmigo. Tenga el deseo, el valor de dar un paso hacia adelante en fe y sea salvo en este momento. Repita, Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento vengo a ti. Te entrego mi alma, te entrego mi vida. Recibo a Jesucristo como mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y sálvame. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, te invitamos para que nos llame a este número de WhatsApp 829-836-0088. 829-836-0088. Puedes visitar una iglesia donde se predique el evangelio puro de Jesucristo. Te recomendamos que ores diario, por la mañana, si puedes en la tarde, en la noche. Orar es hablar con Dios. Y no dejes de leer la palabra de Dios. Ella es lámpara a nuestra vida y es nuestro alimento espiritual y lo va a hacer para ti. Dios te bendiga. Paula. Amén. Pues ya ustedes saben, hemos llegado al final de este programa, de esta entrega por el día de hoy. Saben que este es Escudriñando las Escrituras, Juan 5:39. Esperamos verlo el próximo jueves.
Y recuerden que esta es Radio Alma Cristiana, la La voz. voz que te hace libre. Dios les bendiga.